hay de otra. Hola, hola, muy buenas noches, amigas y amigos. En este jueves 17 de septiembre del 2020, una vez que hemos finalizado la conmemoración por el 210 aniversario del inicio de la independencia, continuamos hoy conmemorando los 81 años del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. En este momento quiero saludar con mucho gusto a quienes nos ven en la transmisión de Facebook. Por favor, no olviden poder compartirle en sus perfiles a sus amigos y compañeros del partido y por supuesto también dejarnos aquí en la transmisión los comentarios o si tienen alguna pregunta. Al terminar este foro, nosotros se les haremos llegar a quienes tienen el uso de la voz. Agradezco mucho la presencia virtual desde sus casas u oficinas de nuestros distinguidos ponentes, aquellas personas que fueron electas para dirigir los esfuerzos del panismo en nuestra querida Ciudad de México. Quiero saludar de forma cronológica de sus presidencias, así que saludo en primer momento a don Gonzalo Altamirano Dimas, cuya gestión fue de 1993 a 1999. Muy buenas tardes, don Gonzalo. También saludo, por supuesto, a don Carlos Gelista González, cuya gestión fue del 2003 al 2007. Muy buenas tardes, saludarte, mi querido Carlos. Igualmente, saludar a nuestra expresidenta Mariana Gómez del Campo. Ella fue presidenta del 2007 al 2010. Muy buenas tardes, querida secretaria. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Igualmente, saludar, por supuesto, al maestro Obdulio Ávila Mayo. Él fue presidente del 2010 al 2011. Presidente, expresidente, y me da mucho gusto saludarte, mi querido Obdulio. Buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos a todos y a todas. Igualmente saludar con mucho gusto al actual coordinador de los diputados. Él fue presidente del 2012 al 2018, fue reelecto para un periodo más. A nuestro querido Mauricio Tabe Chartea. Muy buenas tardes, diputado. Hola, Rodrigo. Saludos a todos. Saludos, presidente. Y por supuesto, saludamos a quien el día de hoy nos convoca y yo le agradezco la oportunidad de poder moderar este foro, a nuestro presidente del Comité Directivo Regional, al maestro Andrés Atay de Rubiolo. Buenas tardes, presidente. ¿Qué tal, Rodrigo? Por supuesto, saludar a todas y a todos los que nos ven y a la expresidenta y expresidentes que hoy nos acompañan. Me da muchísimo gusto poder verlos. Muchas gracias, presidente. Y en primer lugar, tenemos una gran sorpresa. Queremos presentarle una felicitación de un panista muy querido por toda la militancia del PAN en la Ciudad de México. Es una felicitación para toda la militancia por 81 años de nuestra institución política en la Ciudad de México. Él es don Miguel Hernández Labastida, que fue presidente del Comité Directivo Regional durante 2 periodos consecutivos, de 1981 a 1984 y de 1984 a 1987. Momentos muy importantes, cumbres de nuestra ciudad, como la campaña presidencial del 82, el terremoto del 85 y, por supuesto, la crisis urbana que el terremoto trajo. La reforma político-electoral que derivó en las asambleas de representantes del Distrito Federal. Fueron años bastante convulsos para una Ciudad de México que no sería la misma antes y después de este sexenio. Vamos con las felicitaciones de don Miguel Hernández Labastida. Antes que nada, felicitarlos por estar en el PAN, el mejor partido de México y el único real que ha ayudado a transformar al país desde don Manuel Gómez Morín hasta la fecha. Todos han colaborado a que el PAN persista y persiga sus fines, sus objetivos, a efecto de que conozcan más a los panistas y al partido, su trayectoria, sus fines y sobre todo sus objetivos. Sí hay de otra. Muchas gracias a don Miguel, que nos está viendo. Su hijo Javier y su hijo Miguel iban a poner esta transmisión. Le mandamos un saludo y muchas gracias por habernos enviado este video a pesar de la pandemia que ha llegado a complicar la vida cotidiana
de todas las personas. Muchas gracias, don Miguel. Y durante los 6 años posteriores tuvo lugar la presidencia de don José Ángel Conchello Dávila, destacado panista que fue el primero emanado de este partido en recibir póstumamente la medalla Belisario Domínguez del Senado. Recordamos con mucho cariño a José Ángel Conchello, fallecido en 1998. Sin embargo, al finalizar sus 2 periodos, le deja la estafeta en 1993 a un vigoroso don Gonzalo Altamirano Dimas, que nuevamente ejerce la presidencia de Acción Nacional en el Distrito Federal durante 2 periodos, del 93 al 96 y del 96 al 99. Década de impresionante crecimiento para nuestro Partido Acción Nacional y de importantes cambios políticos como Distrito Federal y como nación. Le queremos ceder el uso de la voz al también exdiputado constituyente de la Ciudad de México, don Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Rodrigo y compañeros. En primer lugar, saludarlos, saludar al presidente del comité, Andrés Ataide, y a todas y todos los que nos ven o escuchan. Efectivamente, como se menciona, fueron 6 años de la presidencia que me tocó encabezar, pero también mencionar que otros 6 años, para explicar brevemente esa transición, 6 años fungí como secretario general con el licenciado José Ángel Conchello. La estructura que tenía el partido pues era incipiente, los recursos eran incipientes. En la época de la secretaría pues contábamos con apoyos muy modestos, un oficial mayor, una secretaria y algún personal de apoyo que el propio licenciado Conchello llevaba de su propio despacho porque pues, no había para más, pero a él le toca de buena manera construir, hacer un lugar amplio ahí, el auditorio donde el CEN sesionaba, el auditorio en Vasconcelos, esa casa que nos fue cedida al partido por Josefina Uscanga. Una vez que entro a la presidencia, vemos la necesidad de hacer trabajo de estructura para el partido. El partido necesitaba estructura. Necesitábamos, en primer lugar, locales. El licenciado Conchello se enfocó en construir algunas casetas para algunos comités, pero no para todos. En esa época sesionábamos en domicilios particulares, prestaban sus casas o algún local que se prestaba, pero la mayor parte de sesiones eran en domicilios particulares. A mí me toca esa transición de estructurar a los comités, darles una casa rentada, un local rentado, y se logró tener así de esa manera esa parte resuelta. Inmediatamente también personal de tiempo completo. No se podía seguir dando el tiempo que le quedaba a las personas después de su arduo trabajo. Necesitamos personal de tiempo completo, personal pagado, profesional, y así se estructuró el comité directivo regional y paulatinamente los comités distritales. Tuvimos ya personal de tiempo completo, tuvimos un centro de cómputo, se compró la primera imprenta para el partido en el Distrito Federal, había un minógrafo modesto, pero se compra una imprenta donde ya se hacen los trabajos del partido en esa imprenta. Ya se imaginarán ese arduo trabajo de estructuración para que tuviéramos casa y tuviéramos una estructura profesional. Entre los trabajos importantes del partido de esa época quiero resaltar el trabajo que se hacía en la calle, el día a día, campaña contra las drogas, reforestación y muchas otras actividades. El contacto con organizaciones intermedias de diferente signo. El partido empezó a abrirse, organizaciones que combatían o no estaban de acuerdo con Acción Nacional, pudimos dialogar con ellos. En la parte de comunicación creo que también el partido tuvo una presencia fundamental.
En una época el propio Comité Directivo Regional era un referente a nivel nacional de muchos temas que llegaban a la capital de la República. Nos hablaban de comités estatales para preguntarnos diversas opiniones sobre temas de seguridad y demás. Éramos un cierto apoyo ahí, pero como la referencia de estar en la capital, pues apoyábamos de alguna manera al propio Comité Ejecutivo Nacional. También hay un trabajo muy importante que se empezó a realizar, el ya difunto Sigfrido Pérez Vaca, el trato, la organización, la relación propiamente dicha con sindicatos, el sindicato de telefonistas, SME y algunos otros sindicatos, se empezó a estructurar en el Distrito Federal. O sea, creo que fue una actividad muy importante del partido en todos esos renglones. Y también quiero hacer mención al primer, diríamos, experiencia o experimento en el Distrito Federal del partido, que fue referente para toda la, más bien dicho, pionero para toda la República. Establecimos el primer programa de radio del partido, la Ola Azul, y el otro nombre que ahorita se los menciono, tuvo dos nombres, y fueron personalidades a este programa, era hasta plural, el propio ingeniero Cárdenas y muchos otros, pero fue el primer programa de radio del partido en toda la República, hecho aquí en el Distrito Federal. Se instauraron también, pues, las reuniones en el Ángel de la República ya se formalizaron cada 15 de septiembre, allí se tuvo ese ángel como referente panista, al igual que la carrera Gómez Morín, que ya se mantuvo, se instauró durante tanto tiempo y que le dio satisfacciones al partido. En los referentes también le tocó al partido las dos grandes reformas del Distrito Federal, la reforma política en 93, en 96, donde ya se posibilita la elección de autoridades. De delegados, claro, se instaura la de delegados que entra en vigor hasta el 2000, pero la de jefe de gobierno entra en vigor en 97. Y el partido fue fundamental en esas discusiones de la reforma por medio de sus diputados, de sus asambleístas y del propio Comité Directivo Regional. Con satisfacción menciono esas partes y esas vivencias del partido. También quiero mencionarles que muchas otras cosas, satisfacciones que dio la militancia del partido. Tenemos una militancia vigorosa, actuante, una militancia con mística. No había trabajo pagado para pegar volantes, que desgraciadamente en todos los partidos y la vida moderna nos fue avasallando en esa parte, pero todo era testimonial. Y además era una militancia pura, 100% panista. Todavía no vivíamos esos extraños injertos, ni esas incursiones de perredistas en nuestros padrones, como en alguna etapa se vivió. Era una militancia actuante. También quiero decir, ya en esta parte final, que fuimos y hemos sido muy tajantes en nuestros principios de doctrina, en la vivencia y no solamente en tenerlos presentes en la letra. Hemos dicho que hay un principio fundamental del Partido Acción Nacional. Nos metemos ahora también en la actualidad en temas que luego han creado cierta polémica para el partido, pero no debemos de olvidar que por encima de todo está el principio de la persona humana, la dignidad de la persona humana que resalta más lo que somos y no cómo somos. Tenemos que respetar y aprender a respetar a los militantes y a los no militantes en el Distrito Federal y en toda la República. Esa dignidad de la persona humana que nos enseñaron nuestros fundadores debe estar presente en todos los días de nuestra vida. Y los retos que tenemos enfrente los debemos de cumplir con toda prontitud y con eficacia. Hay que recordar que las elecciones del 18 fueron una decisión de hartazgo de la ciudadanía y fundamentalmente en un tema,
el tema de la corrupción. Acción Nacional debe ser adalid fundamental en la lucha contra la corrupción, afuera o adentro, en todos sus niveles. No podemos predicar en la letra, tenemos que predicar con el ejemplo en gobiernos, en el partido y en todos los actos de nuestra vida. El gobierno federal y el del Distrito Federal son iguales y tenemos que combatir con toda firmeza a Morena y a estos gobiernos. La única diferencia del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México es la mascarilla, pero son iguales. Yo creo que con generosidad vamos a entrar a las próximas elecciones, abriéndonos como partido, abriéndonos afuera y abriéndonos adentro. Y estoy seguro que si actuamos con generosidad, llegarán los mejores, las mejores mujeres y los mejores hombres. Aquí no hay huertitos que tenemos que estar cultivando, como decían nuestros fundadores. Aquí debe de haber generosidad, generosidad para México, generosidad para el partido y que el halo de la democracia nos ilumine en este 21 que está por llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo. Sin duda, generosidad del panismo. Si el panismo es generoso, tendremos, por supuesto, una patria generosa. Y como usted nos mencionó, lo que somos y no como somos. Y eso solamente con nuestra doctrina. Muchas gracias a nuestro expresidente, don Gonzalo Altamirano Dimas. Y quiero recalcar al auditorio que si existe alguna duda o alguna pregunta, nos las hagan llegar aquí en el cuadro de diálogo de la transmisión de Facebook. Ya estamos leyendo con atención sus comentarios, la mayoría de ellos festivos por los 81 años de nuestro partido en la Ciudad de México. Hacia 2003, el Consejo Regional elige como presidente del partido a nivel local a don Carlos Gelista González, igualmente exconstituyente de la ciudad. Su administración tuvo a cargo dar la batalla panista en la elección del 2006 y previamente, durante la segunda mitad del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, Carlos Gelista fue electo para el periodo 2003 a 2007. Le queremos ceder el uso de la voz al incansable Carlos Gelista. Mi querido Carlos, haz lo tuyo. El micrófono. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, a participar en este foro tan importante de conmemoración del aniversario del partido. De verdad, te aprecio mucho que me hayan considerado a estar en este panel y muchas gracias, por supuesto, presidente Andrés Ataide, por organizar el evento, por acordarte de los expresidentes. Y es un gusto de veras saludar a mi compañera y a mis compañeros exdirigentes del PAN en la Ciudad de México, a Mariana, a Miguel, que bueno, no está presente en este momento, pero sí está viendo, esperemos que esté viendo esta transmisión y le mandamos un abrazote enorme con muchísimo cariño. A Gonzalo, mi maestro Gonzalo, con quien tanto he vivido en el PAN, a Obdulio Ávila, ¿cómo estás? Buenas noches. Y a Mauricio, que también mi amigo, mi secretario juvenil cuando yo era presidente del comité regional y hoy mi jefe, un gran jefe que coordina a los diputados en la Ciudad de México, del PAN en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este festejo. Y también, por supuesto, que quiero saludar y me da mucho gusto saludar a todas y todos los que nos ven por las redes sociales, que es esta nueva manera de reunirnos durante esta etapa tan diferente, tan difícil, tan compleja que nos está tocando vivir. Y sobre todo, saludo con mucho afecto a los militantes, a las y los militantes del PAN que nos están viendo, que es básicamente lo más importante que tiene el PAN. Porque este festejo no es solo el festejo de una organización, sino que es el festejo, en especial debe ser el festejo de quienes conforman esa organización, de quienes han conformado al PAN desde el 13, 14, 15, 16, 17 de septiembre de 1939 hasta la fecha, de quienes día con día a lo largo de estos 81 años han construido, han puesto su granito de arena, algunos han puesto un gran tabique para forjar lo que es este PAN y más allá, nada más de lo que es el PAN, para contribuir a mejorar a nuestro país que tanta falta le sigue haciendo de nuestras aportaciones. Entonces,
pues quiero también recalcar que el día de hoy el festejo es principalmente para los que son y para los que fueron militantes del PAN. Y por eso también quiero el día de hoy empezar en esta etapa tan compleja por la que atravesamos, recordando a nuestras compañeras y compañeros, a nuestras amigas y amigos que han perdido la vida en estos últimos meses sobre todo, y en especial víctimas de la pandemia. Como organización creo que hemos perdido una gran parte de nosotros, y en lo personal me da muchísima tristeza cada vez que escucho un nombre, un caso nuevo de cada uno de ellos y ellas que hoy nos hacen mucha falta. Y les quiero enviar además un abrazo con mucho cariño a todos sus familiares y a todos sus amigos. No menciono los nombres por temor a omitir alguno, pero a todas y a todos, estoy seguro que no nada más yo, sino todas y todos los que estamos aquí presentes, los recordamos con mucho cariño y además con mucho agradecimiento por esa contribución que tuvieron durante su vida activa política en Acción Nacional. Y es que a final de cuentas, como decía hace un momento, la conmemoración del día de hoy debe ser un festejo no solo de la organización, no solo a la organización estamos festejando, sino que estamos festejando a sus militantes, a quienes a lo largo de todos estos años han sido la sangre del partido, a quienes, como todos los que estamos aquí, decidimos por nuestras ideas, por nuestros ideales, por nuestro amor a nuestro país, meternos a una organización, unirnos con los demás que formaban y que siguen formando parte de esta organización para trabajar por México. Ese es realmente el sentido. Y lo sabemos, pareciera pues una obviedad, ¿no? Decirlo, pero sin militantes no hay partido. Y no me refiero solamente al requisito legal, sino me refiero a la vida que realmente puede tener el partido. Lo sabemos perfectamente todos los que hemos estado en la dirigencia del PAN en la Ciudad de México, sobre todo en los momentos difíciles en los que absolutamente a todos, con diferentes circunstancias, pero a todos nos han tocado vivir en momentos difíciles y momentos en los que los militantes han sacado la casta y han estado allí y han soportado, realmente ha sido el soporte de nuestro partido. Como decía hace rato Rodrigo, en mi periodo me tocó, por ejemplo, toda la etapa del desafuero, y no solo el desafuero, sino una etapa muy convulsa, originada por ya saben quién, y su profundo falta de respeto, desprecio a la ley y su gran hipocresía. Como recordarán todos y todos ustedes, la situación en la ciudad en ese entonces se tensó mucho. Hubo agresiones a los comités, agresiones a los legisladores, pero siempre tuvo el PAN, siempre tuvieron nuestros legisladores y los dirigentes del partido el apoyo de sus militantes, quienes no nada más en las cámaras, sino quienes se dedicaban también a defender nuestra causa y explicarle a la gente cuál era el pensar de Acción Nacional en la calle, en las casas, en los mercados, en las plazas, ¿no? Eso es, a final de cuentas, lo más importante, y eso fue un factor fundamental también en aquellos momentos. Recordarán muchas y muchos de ustedes cómo fueron incluso los militantes quienes defendieron después de la elección del 2006, cuando queríamos hacer nuestro festejo de aniversario del partido en la Plaza de Río de Janeiro, cómo fueron los militantes los que se pusieron enfrente en pleno 2006, enfrente de policías armados que lo que querían hacer era impedir nuestro derecho a manifestarnos y a festejar el cumpleaños de nuestro partido. Hace apenas 14 años que ocurrió eso, y fueron los militantes los que estuvieron allí y que defendieron junto con toda la dirigencia del partido ese derecho. Y así como ese, puedo pensar en muchos otros ejemplos. El programa de acción política que hicimos en 2005, un programa de acción política hecho por los militantes del partido que definía el rumbo que tendría que seguir el partido durante los siguientes años. De hecho, sigue vigente este programa de acción política porque fue aprobado además por una convención regional, la última en su tipo. Después hubo ya algunas reformas estatutarias que dieron esas atribuciones a otros órganos del partido, pero esa gran reunión de militantes que definió este programa de acción política. O como lo decía también, o hacía referencia Rodrigo hace rato, la campaña de Haz lo tuyo, ¿no? Esa campaña
que pues la verdad es que a muchos nos gustó, nos impactó, pero que no hubiera tenido ninguna trascendencia de no haber sido justamente por el abrazo que los militantes tuvieron con esa campaña, cuando salimos todos a poner los pasacalles a insurgentes, cuando todavía se podía hacer ese tipo de actividades o a pintar las bardas, en fin, todas estas vivencias que tuvimos todos como militantes del partido y que fue lo que siguió impulsando al PAN en la ciudad. O el tema de las alianzas. Yo recuerdo que justamente en 2005 se empezó a plantear la posibilidad de aliarnos con el PRI para la jefatura de gobierno. Y platicando ese tema y espero no cometer alguna indiscreción, pero bueno, platicando ese tema con los integrantes de la Comisión Política del PAN en el Distrito Federal, pues lo que le instruyeron a esta dirigencia fue, pues ve y pregúntale a los militantes, no tomemos la decisión nosotros, preguntemos a los militantes qué es lo que piensan y qué es lo que opinan acerca de esta alianza. Y así fue como se hizo una visita a todas las delegaciones, a los militantes en las delegaciones para consultarles cuál era su opinión que además, por supuesto, fue respetada posteriormente. Entonces, pues es bien importante eso, porque a final de cuentas, la dirigencia podría haber decidido en uno u otro sentido, pero si los militantes no acompañaban la opinión de la dirigencia, y en este caso no solo la acompañaron, sino que la dictaron como debería de ser, pues no hubiera tenido ningún sentido y hubieran dejado a la dirigencia pues hacer sus cosas, mientras que no hubiera tenido el apoyo en las calles esa decisión. Y finalmente recordaría también el tema de la elección del 2006, esa elección tan competida en la primera vez en la que participó, ya saben quién, como candidato a la presidencia de la República, que hubo un resultado muy apretado y que fueron justamente los militantes los que defendieron el voto en las casillas, nuestro voto y el voto de todos en las casillas, y los que después de pasada la elección y de todo ese agotador periodo de la campaña y del día de la elección, todavía estuvieron al día siguiente en el comité regional ayudando por centenas a capturar actas, a analizar cada una de las actas, a presentarse como refuerzos en los comités distritales del Instituto Electoral, en donde se estaba haciendo el recuento de la elección. Todo eso fue también un gran apoyo y gracias a los militantes, las y los militantes del partido, en esos momentos tan difíciles y cruciales para el PAN, no solo en el entonces Distrito Federal, sino en todo el país. Y gracias a eso, de hecho, y eso no sé si recuerden ese dato, logramos no solo mantener nuestra votación en el Distrito Federal después de ese recuento que exigía López Obrador diciendo que se había hecho fraude, sino que recuperamos votos que no habían sido correctamente contados en las casillas. Y eso fue gracias al trabajo que hicieron justamente nuestros militantes. Por eso yo creo, y para finalizar, pues, que el día de hoy debe ser considerado como el Día de los Militantes. Es un festejo para los militantes por todo lo que han hecho por este partido y por todo lo que han hecho por este país. Felicidades a todas y a todos por este día y esperemos que sigamos trabajando siempre de la mano, impulsados y acompañados de nuestra militancia. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretario, compañeras y compañeros exdirigentes. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Así es, el Día de los Militantes. Yo creo que el Día de los Militantes puede ser el mes de los militantes en septiembre, pero sin afán de sonar prudente, quiero decirles que yo creo que desde que iniciamos esta gestión hemos tenido bien en claro que tiene que ser los días de la militancia con la militancia, y creo que es lo que nos ha dado a todos siempre la motivación, las ganas, el esfuerzo desde hace 81 años. La militancia, que es lo que hace que el partido tenga vida. Muchas gracias, querido Carlos. Gracias, Rodrigo. Gracias, presidente. Y seguimos con esa transmisión, leyendo sus comentarios, y es momento de escuchar a nuestra querida y destacada Mariana Gómez del Campo, actual secretaria de Relaciones Internacionales del panismo a nivel nacional. Es un talento exportable a nivel nacional hecho en la Ciudad de México. Ella fue presidenta del panismo capitalino durante el periodo del 2007 al 2010. Destacándose la oposición seria al gobierno de Marcelo Ebrard
y la gran batalla en las elecciones del 2009. Una vez más, muchísimas gracias, querida Mariana, por acompañarnos. Es momento de que pensemos claro y decidamos azul. Adelante. Muy bien, Rodrigo. Te acordaste del nombre de la campaña. Muchas gracias a todos. De verdad, me da un enorme gusto poder estar con ustedes, poder estar con Gonzalo, con Carlos, con Obdulio, con Mauricio, con Rodrigo, con nuestro presidente Andrés Ataide. De verdad, gracias por este encuentro. Me parece sumamente valioso y me encanta que estemos reunidos y que podamos compartir con la militancia y con los ciudadanos, que no necesariamente son militantes, que se están conectando a través de las redes sociales. Ya saben que siempre me ha caracterizado y ahorita estaba mandando el link del evento a diferentes chats, a la gente, para que conozcan un poco de lo que es el PAN, de quienes hemos estado construyendo el PAN en los últimos 20 años en la capital de la República. Y ya lo decía Gonzalo, el PAN de la Ciudad de México siempre ha sido un referente a nivel nacional para el panismo en todos los estados y tenemos que seguir trabajando para que eso ocurra. Tenemos que seguir impulsando a las figuras locales, porque además aquí tenemos la oportunidad de tener la exposición en los medios de comunicación, la posibilidad de que podamos ser escuchados con nuestros comentarios, las iniciativas de ley que impulsamos, los temas que queremos emprender desde el partido en la ciudad. Y quiero compartirles que hoy decidí, recordarán ustedes que siempre usaba yo mi pañoleta cuando fui presidenta del PAN. Y era un distintivo, y de hecho había muchos militantes también que empezaron a utilizar la pañoleta y se convirtió en un distintivo de mi persona. Algunos lo cuestionaban, oye, es que ¿por qué usa pañoleta? Bueno, es un detalle que dije, hoy voy a abrir ese cajón con distintas pañoletas que tengo, sobre todo las utilicé en esa etapa, y bueno, decidí ponérmela el día de hoy. Quiero decirles, bueno, un saludo también al padrino, hasta su casa, padrino. Tuvimos momentos increíbles, inolvidables, reuniones tras reuniones. El padrino, un hombre incansable, incansable, a cada rato para lograr acuerdos con las demás fuerzas políticas en la ciudad. Era de, Mariana, vamos a reunirnos con esta persona, vamos a reunirnos con esta otra persona, y tenía una facilidad para dialogar con los diferentes integrantes, con los líderes de los demás partidos, impresionante. Siempre se le aprendía al padrino y me encanta verlo sano, fuerte, así es que un abrazo desde aquí, querido Miguel. Estoy segura de que nos estás viendo y no te estás perdiendo ni un segundo de este evento. Quiero decirles que definitivamente durante mi dirigencia, pues hubieron momentos interesantes, momentos muy polémicos también. Ustedes recordarán, y prácticamente todos los que estuvimos aquí, impulsamos la primera iniciativa popular en la historia de la ciudad. Juntamos alrededor de 120,000 firmas que llevamos al Instituto Electoral Local. Realizamos además una manifestación en orden. ¿Por qué? Porque siempre hemos tratado de que se legisle el tema de las marchas, del orden en la capital de la República. Y siempre hemos insistido también en la importancia de respetar la libertad de expresión, la libertad de tránsito, sin dañar a terceros. Y por eso nos atrevimos a hacer una marcha en orden. Recordarán, el lema era marcha en orden, no seas parte del caos. Y a partir de ahí, acompañado de una campaña de afiliación, logramos acercar a muchos activistas de la sociedad civil organizada y desorganizada para que se afiliaran a Acción Nacional. Con el motivo, ¿no? Porque además la mayoría de la población, cada vez que hacíamos encuestas referentes a la necesidad de regular las marchas en la capital, era un tema siempre ganador. ¿Por qué? Porque estábamos cansados de salir de casa y
que las avenidas estuviesen bloqueadas, vivimos lo del paseo de la Reforma en el año 2006, entonces se convirtió en una bandera, me atrevería a decir, de los 3 años de la dirigencia, que nos ayudó además a estar trabajando activamente en diferentes puntos de la ciudad, incluso logramos entrar a centros comerciales para recabar firmas y no nos íbamos a conformar con las 36,742 firmas que se requerían. Dijimos, vamos por las 120,000 firmas y es un tema que no podemos soltar. Y a la fecha, esta sigue siendo una bandera de Acción Nacional. Ha sido sumamente complicado que los gobiernos en la capital, porque además a los que estamos aquí siempre nos ha tocado ser oposición en la capital de la República. Siempre hemos estado cuestionando lo que se hace mal en la ciudad y también hemos señalado las cosas positivas. Lamentablemente en estos momentos pues ha habido muy pocas cosas positivas que aplaudir, pero siempre hemos tratado y siempre el PAN ha sido un partido muy serio, un partido que suma, un partido que cuando los temas son buenos para los capitalinos, vamos con el tema que se nos ponga en la mesa. Tristemente, hoy el país está dividido, la ciudad está dividido, la jefa de gobierno está bastante borrada, ¿no? Y sobre todo con esta pandemia, si revisamos las notas periodísticas que han salido en los últimos días, en donde pues no son, el número que dicen de personas que han muerto, pues no es real, ¿no? Se habla de 3 veces más el número que se dice en la ciudad, de muchas muertes registradas como con problemas respiratorios, neumonías atípicas, pero que al final son COVID. Entonces, se han dedicado también a engañar a los ciudadanos en estos últimos meses. Y yo lo que les quiero decir, hoy tenemos una gran oportunidad. Claro que hay que hablar del pasado, recordemos esa iniciativa popular, recordemos también la defensa intensa que hicimos de la vida en el año 2007, los debates fuertes que dimos, estuvimos presentes, recordarán, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cada programa que nos invitaban, ahí estábamos. Nuestra campaña en 2009, Piensa Claro, Decide Azul, cuando el Comité Ejecutivo Nacional no le apostaba ni un centavo al PAN en la Ciudad de México, fuimos los panistas de la ciudad los que doblamos el número de distritos locales y triplicamos el número de distritos federales y pasamos de 2 delegaciones a 3. Y esa fue la foto del PAN en el 2009, el panismo de la ciudad en el Comité Ejecutivo Nacional, cuando pues no se nos dio el apoyo que hubiésemos necesitado y Obdulio lo recordará perfectamente, la batalla que dimos en Coyoacán. Si puedo reconocer a un gran candidato del partido durante mi gestión, se llama Obdulio Ávila. Obdulio, ¿no? Necesitamos hoy muchos Obdulios, necesitamos a muchos candidatos para el 2021 dispuestos a rifársela en la calle, dispuestos a gastar la suela de los zapatos, dispuestos a decir las miles de veces que Obdulio decía de qué color, cuando preguntaba por quién iban a votar, del color de la mezclilla, del cielo, ¿no? Pues es azul, la mezclilla es azul, el cielo es azul, ¿no? Todas estas frases que lo que buscaba era generar empatía con los vecinos, y había vecinos que los habíamos visto 3 veces, 4 veces. Entonces, yo lo que les diría, a partir de la experiencia, creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para ir con un gran mensaje hacia los ciudadanos, pero necesitamos muy buenos candidatos y candidatas. Necesitamos hombres y mujeres competitivos. Y ojo, panistas de la ciudad, necesitamos muchas mujeres líderes que no necesariamente están en las filas del PAN, o sí están en las filas del PAN y andan muy escondidas porque no se les ha dado la oportunidad, o son mujeres líderes que están en sus casas, que están trabajando por sus comunidades y que no necesariamente el PAN las ha volteado a ver. Necesitamos mujeres y yo espero que pronto
pueda haber aquí otra mujer que no solamente sea yo. De verdad, no deja de sorprenderme que ya han pasado tantos años, pareciera que fue ayer, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible? Ya más de una década, hace más de una década fui presidenta del partido en la ciudad y yo siento que fue ayer. Quiero decirles por último que esa etapa en la política para mí ha sido la mejor etapa en mi vida política. Fueron mis mejores 3 años, los que más disfruté, los que más fui yo misma, los que más me encontré con la militancia y con gente padrísima que quiere cambiar la ciudad, que quiere cambiar México, que están dispuestos a rifársela para que seamos una opción en la Ciudad de México. Y hoy veo a muchas mujeres y hombres que siguen ahí dando la batalla y que nos vamos haciendo más grandes, pero también vamos adquiriendo más experiencia y tenemos que ir por las nuevas generaciones para que no sean solamente unos cuantos chavitos los que estén participando, ¿no? O que te toquen la puerta y no se las abramos. O sea, tenemos que cambiar ese chip para que el PAN siga siendo ese PAN en el que yo me sentía muy feliz desde niña. Cuando iba a las oficinas del PAN era impresionante, y después el haber sido presidenta y después el ver mi foto en el Salón Presidentes me genera un orgullo inmenso. Por eso cuando a mí me dicen, ¿te irías a otro lado? No, la verdad no, el PAN me lo ha dado todo. Me ha dado pues mi carrera política, me ha dado oportunidades, me ha dado pues la gran oportunidad de poder servir desde el Poder Legislativo, de poder servir desde las oficinas del partido, y eso es increíble. Yo no sé qué pase el día de mañana, pero yo solamente con el PAN tengo gratitud, satisfacciones, obviamente buenas y malas, traiciones, apasionamientos, esto pasa, ¿no? Y pasa hasta en las mejores familias. Entonces creo que hay que aprender las cosas buenas. Me encanta ver a muchos cuadros que se formaron durante mi dirigencia, ¿no? Y que hoy, no sé, un Santiago Taboada, que fue el secretario juvenil cuando yo fui presidenta del partido, y hoy verlo como un, iba a decir jefe delegacional, un alcalde combativo, bien calificado, que está haciendo las cosas correctamente. Eso es lo que tenemos que cacarear, los buenos gobiernos del PAN. Si las cosas se están haciendo bien, decir, si gobernamos en este otro lugar, es gracias a que Santiago está haciendo las cosas correctamente, porque además es la cara del PAN en la ciudad en cuanto a gobierno se refiere. Pues hay que cacarear lo positivo del único gobierno que tenemos hoy y encargarnos de decirle a todos los vecinos, ¿no? Sacando lo mejor de la Benito Juárez, decirle a todos los vecinos, si quieres vivir de esta manera, ¿no? Esto está pasando en la Benito Juárez, pero también puede pasar en la Miguel Hidalgo, puede pasar en Coajimalpa, en Coyoacán. O sea, creo que tenemos que apostarle a campañas muy agresivas en donde se vea el contraste, sobre todo, y ya no quiero extenderme más porque me puedo quedar aquí un buen rato, sobre todo porque tenemos en la puerta hoy una campaña en la que va a ser muy difícil que todos nos abran las puertas. Estamos en medio de una pandemia, tendremos que hacer enormes esfuerzos porque tal y como hoy estamos en un Zoom, también las campañas van a ser muy distintas en el 2021. Va a ser muy difícil que los vecinos te abran la puerta. Y bueno, va a ser muy difícil poder tener campañas, insisto, como la de Obdulio en Coyoacán, que estuvimos a un pelo de ganar por las condenadas alianzas, Yuyo, no ganamos en Coyoacán. Esa es la realidad, porque sí le ganamos al PRD, pero por sus aliados chiquitos nos dieron la vuelta. Entonces, hay que pensar muy bien nuestras alianzas. A mí hay actores con los que todavía me cuesta mucho trabajo aliarme en la capital de la República. Y bueno, ustedes vean todo lo que está exportando la Ciudad de México de forma negativa al gabinete de López Obrador. Y muchos de esos actores los hemos visto actuar de la manera más nefasta, ¿no? Íbamos a presentar quejas, denuncias y convivíamos con ellos. Y dices, bueno, es que no van a ser distintos y menos teniendo todavía más poder. Pero bueno,
eso será cuestión de otra plática, pero les digo que estoy muy contenta de verlos, muy contenta de poder compartir algunos puntos y espero que lo hagamos pronto en persona y que nos demos un buen abrazo. Síganse cuidando. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana, querida Secretaria Nacional de Relaciones Internacionales. Gratitud y satisfacciones es una cosa que Mariana siente por el partido y por su dirigencia y, por supuesto, por la militancia y liderazgos que la acompañaron en esa importante visión. Muchas gracias, querida Mariana. Y posteriormente, los panistas, mediante el Consejo Regional, los presidentes, recordemos, se elegían por el Consejo Regional como un cónclave donde salía un humo blanco, elegimos a Obdulio Ávila Mayo, con una dirigencia muy preparada y que dedicaba sus semanas a los muy famosos días azules. Debido a su excelente gestión y trabajo, el maestro Obdulio Ávila fue convocado para hacer una importante labor, como lo es ejercer el gobierno federal humanista que nuestro partido postuló, razón por la cual su presidencia tuvo un cambio de estafeta a fines del 2011. Muchas gracias, maestro Obdulio. El Partido de los Ciudadanos, te cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad, siempre cuando uno le toca ya hacer uso de la palabra después de tan espléndidas dirigencias que me han precedido y las que todavía faltan, creo que es sumamente difícil. En primer lugar, me voy a ajustar a los 4 momentos que nos pidieron que podíamos desarrollar la plática, pero antes quiero hacer una felicitación y hacer patente 2 agradecimientos. En primer lugar, felicitar a la dirigencia por celebrar el aniversario del partido con distintas actividades, siendo esta el de convocar a exdirigentes, una de esas. A diferencia del gobierno federal que usa a expresidentes para distraer la atención, el PAN los reúne para extraer lecciones y discutir propuestas de cara al futuro. Felicidades, presidente Andrés Ataide. Mi segunda gratitud es a los dirigentes que hoy estamos congregados porque siempre me inspiran para seguir adelante, para seguir en esta brega. A Mariana, a mi querida Male, por ese empuje que siempre demuestra en cada participación. A Mauricio Tabe, por su formación, por su acuciosidad. A Carlos Gelista, por su institucionalidad en las filas de Acción Nacional, a pesar de las circunstancias. Otra vez a mi presidente Ataide por esa inclusión demostrada en cada acto. A Gonzalo Altamirano, cuya experiencia es una fuente en la cual hemos abrevado mucho. Y por supuesto, al padrino que nos debe de estar viendo, que con su alegría pudo mantener el estandarte de Acción Nacional en momentos difíciles. Y mi tercera participación en este premio es la segunda gratitud, la segunda expresión de gratitud, y es a la militancia. A la militancia que hizo posible vía el Consejo Regional, vía esa votación indirecta que existía antes, de que fuese dirigente del PAN en la Ciudad de México, el más alto honor que pude haber tenido siendo militante del PAN en la capital federal. A ellos, a los militantes, mi compromiso y mi gratitud siempre. El primer punto que nos piden desarrollar son momentos coyunturales del periodo de la dirigencia. Bueno, mi dirigencia sucedió del 2000 al 2011, 2010 al 2011. Un dato que habría que resaltar es que Evo Morales fue nombrado huésped distinguido de la Ciudad de México en el 2010. La relación entre Evo, que ya tenía pretensiones autoritarias, y el actual gobierno no es nueva. El ambiente coyuntural fue enmarcado por una jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard Casaubon, que anuncia en marzo del 2010 su pretensión de ser candidato a la presidencia de la República. Y después, un 15 de noviembre del 2011, una encuesta lo pone en su lugar y decide que sea otro el candidato a la presidencia de la República. Pero mientras tanto, ya habíamos tenido un gobierno enfocado en una pretensión. La línea 12 del metro, que termina arrollando sus pretensiones presidenciales, la famosísima línea dorada, y enmarcado en una fría, diría, hostil relación con el gobierno federal. Recordemos que el primer acto conjunto que se da entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal
fue el 30 de octubre del año 2012, prácticamente cuando estaban finalizando ambos sexenios. Entonces, los momentos de coyuntura del periodo de la dirigencia están enmarcados por un partido que tenía que hacer la defensa de su gobierno federal, seguir creciendo en el ánimo de los ciudadanos y hacer las denuncias de los desvíos del gobierno de la capital federal. ¿Cuál fue el papel de la militancia durante la dirigencia que me tocó encabezar? Como bien señalaba mi estimado Rodrigo, a quien agradezco muchísimo la introducción, nosotros pedimos al Consejo que votara la propuesta del Partido de los Ciudadanos, porque creemos, los que ahí participamos, y si quieren singularizo para no usar el plural majestático de los papas, porque creo firmemente que un ciudadano, cuando va a un partido, es primero un militante comprometido con ciertos valores y programas. Hicimos posible un miércoles ciudadano, que era el miércoles azul. En ese día azul la militancia participaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La idea era involucrar al militante, yendo a lecherías, a escuelas, a tianguis, a reuniones con vecinos, a reuniones con locatarios y caminar las secciones electorales respectivas. Esto era fundamental para decirle al militante que su partido era un partido que estaba presente, actuante. Teníamos también los lunes de audiencia con el militante. Cualquier militante podía entrar a una plática con el dirigente, solamente anotándose en la lista, esperando que le tocara su turno y presentar su propuesta. Buscamos también que el militante de Acción Nacional estuviese comprometido con las causas sociales y vecinales, y por eso rediseñamos el área de vinculación ciudadana y gestión social para tener una serie de programas con los cuales trabajáramos en las distintas colonias de la Ciudad de México. Conferencias con distinguidos actores. Tuvimos a Soledad Loaesa, tuvimos por primera y hasta el momento creo única ocasión la visita del entonces embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Tuvimos una serie de secretarios de Estado que también nos visitaron. Para nosotros era importante que el partido debatiera hacia el interior. Por eso hicimos una serie de presentaciones de todos aquellos que aspiraban a la jefatura de gobierno desde las filas de Acción Nacional. Y la discusión fue pública con los militantes. Nadie que tuviera una aspiración se le cercenó su derecho. Hubo uno que después que no pudo argumentar bien y convencer a más militantes, terminó saliéndose del partido. Sin embargo, ahí estuvieron todos los que quisieron estar y de cara a la militancia. Hubo diálogo con distintas iglesias que compartían valores, reuniones con empresarios, una capacitación constante a militantes y una apertura a la afiliación a todo aquel que comulgara con nuestros principios y con nuestros valores. Ese fue el papel de la militancia durante la dirigencia que a mí me tocó encabezar. ¿Qué impresiones, como tercer punto, sobre la situación actual de la Ciudad de México? Bueno, en primer lugar, el centenario problema de la seguridad pública. Un problema, si uno revisa la literatura al respecto, es un problema que se hunde desde la época independiente con las mismas zonas delictivas. La Merced era ya insegura desde hace 150 años. Han sido ineficaces las políticas públicas para trastocar esa realidad. Bueno, el hoyo en Iztapalapa. Letras Libres tenía un reportaje de hace más de una década y sigue siendo un lugar inseguro. El desplome de la economía, está don Andrés Ataide y Mauricio Tal, saben muy bien que los ingresos públicos fueron menores a los estimados en el año 2019, antes de la pandemia. Antes de que surgiera el problema de la pandemia, ya había un hueco en las finanzas públicas de la Ciudad de México. El creciente y persistente problema del agua en nuestra ciudad. El líquido vital es un privilegio de unos cuantos. Las grandes, populosas, extensas colonias de nuestra Ciudad de México, en Iztapalapa, en la Gustavo Amadero, en Coyoacán, en Miguel Hidalgo,
siguen teniendo serios problemas del agua. Nuestra ciudad inmóvil, esa insuficiencia en el transporte público, en su cobertura y en la pésima calidad que existe. ¿Cuál es la impresión sobre la situación en la Ciudad de México? Una ciudad que por primera vez carece de identidad, alineada completamente a la presidencia de la República. Creo que esto hay que explotarlo mucho porque hay 23 años de gobiernos de la izquierda y han fracasado. Son los mismos, empezando por la jefa de gobierno, que fue secretaria del Medio Ambiente de Andrés Manuel López Obrador, aunque fungía más como secretaria de Obras Públicas con el segundo piso. Son la misma casta de ineptos que han desplomado a la Ciudad de México. 4. ¿Cuáles son los retos del PAN hacia el 2021? Yo sugeriría humildemente 10 puntos para reflexionar y discutir. Primero, hay que aprovechar el capital humano informado y crítico. Desde el 82 hasta el 2018, durante 36 años, la mayoría capitalina no votaba en las elecciones presidenciales por el candidato presidencial que se alzaba con el triunfo electoral. Tenía un cariz opositor la Ciudad de México. Hay que volver a la ciudad otra vez a ese cariz. Segundo, hay un desencanto con el presidente de la República. Por primera vez, desde que se mide la popularidad de Andrés Manuel López Obrador como gobernante desde el año 2000, sale reprobado en una encuesta en la Ciudad de México en Reforma este año. Tercero, la COVID-19 ha agudizado la personalidad anticlimática, anticarismática de la jefa de gobierno, que además no posee el control político de la ciudad. 4. Nuestro partido tiene una base electoral dura, que no nos ha abandonado a pesar de nosotros. 5. Es momento de plantear al PAN creciendo en al menos 3 demarcaciones territoriales y en 3 más se puede obtener una altísima rentabilidad electoral. Tenemos que recuperar Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Las características socioeconómicas de esas 2 demarcaciones son prácticamente iguales, no totalmente, a Benito Juárez en grandes franjas de sus colonias. Hay que construir ofertas altamente rentables que puedan darnos la victoria. Y por supuesto está Coyoacán, está Álvaro Obregón, está Tlalpan. Si queremos gobernar la ciudad en el 2024, debemos generar más espacios de gobierno. Y por supuesto, presidente Ataide, los liderazgos deben zanjar la tensión entre el que quiere y el que debe ser. Siempre debe ser a favor de este último, el que debe ser. 6. Abrir y dar seguimiento a solicitudes de afiliación. Por ahí hay un partido que pretende serlo y gran parte, si no es que casi el 100% de sus afiliados son cercanos a nosotros. Hay que generar los espacios para que estén con nosotros. 7, discutir, porque luego queremos hacerlo, pero no lo decimos a la militancia. ¿Cuántas, dónde, quiénes candidaturas externas convienen o no convienen? 8, abandonar las causas sociales y vecinales en colonias, en pueblos, en barrios, en unidades habitacionales o demarcaciones territoriales. 9, ya se había mencionado aquí, nuestro gobierno demarcacional, nuestros legisladores deben ser la vanguardia innovadora y emblema de los valores y políticas que impulsamos. 10, ya Mariana creo que lo había expresado, yo lo reitero, hay que aprovechar las tecnologías de la información y las nuevas plataformas en WhatsApp o en Telegram para, a la par del recorrido de puerta por puerta, potenciarlo con las redes y con las plataformas. Unir lo viejo que todavía sirve en campañas con lo nuevo que puede potenciarnos. Creo que apenas llevo 3 o 4 minutos, así que, señor presidente, solicito que se registren los 6 minutos que faltan. Estoy por concluir. Solamente para no abusar, señor presidente, compañera, compañeros, quiero concluir parafraseando a don Manuel Gómez Morín.
Acercarse a los ciudadanos, no. Ser los ciudadanos. Ser ciudadanos en suma. Que lo que nos guíe sea servir a México desde las filas del PAN y en la Ciudad de México. Muchas gracias por esta plática, presidente Ataide, expresidentes y expresidenta. Muchas gracias, muchísimas gracias, maestro Obdulio. Sin duda, ser ciudadanos, no estar o parecer ser ciudadanos, es por supuesto la principal misión de nuestro partido desde hace 81 años, recordar que nacimos como una escuela de ciudadanos. Muchas gracias, maestro Obdulio. Y finalmente, en histórica elección, el primer panista en ser electo por toda la militancia en el año 2015 para presidir nuestro partido en la ciudad fue Mauricio Tabe, quien habiendo iniciado un periodo a finales del 2012, ejerce la presidencia durante estos 2 periodos, es decir, hasta la histórica elección del 2018, preparándose y ejecutándose la batalla electoral en 2015 y, por supuesto, la última, la del 2018, así como la importante plataforma y el debate constituyente de la Ciudad de México. Sin duda alguna, logramos consolidarnos como un partido competitivo, orgulloso de su identidad. Adelante, querido Mauricio. Muchísimas gracias. Bueno, esa era la aspiración, mi querido Rodrigo. Y ahorita les platico por qué surgió eso, pero yo te agradezco muchísimo la presentación, siempre tu amistad y tu apoyo, y además reconocerte el buen trabajo que estás haciendo como secretario de capacitación. Extraordinario. Muchas gracias, presidente Ataide, por esta convocatoria. Yo le doy un gran valor a todas las actividades que hacemos con la militancia, porque sin ella no podríamos entender cómo el PAN ha subsistido a muchas derrotas. Yo creo que la historia del PAN no está marcada por los episodios electorales, sino por muchas batallas que se dan, que no son electorales, que son internas, que es toda la vida orgánica, toda la participación de la militancia en diversos espacios, reuniones, en fin. La vida del partido es mucho más allá de las elecciones, aunque las elecciones son el instrumento para cambiar la realidad de nuestro país y de la ciudad. Yo quiero, pues, compartirles que me siento muy contento porque aquí están reunidos varios exdirigentes que me tocó compartir distintas etapas cuando fueron dirigentes. A mí me tocó, y que además tienen un enorme valor en mi vida, porque a mí me tocó entrar al PAN cuando Gonzalo era el presidente del partido, y ahí recuerdo los episodios de del Comité Regional en José Vasconcelos, y sin duda todo este esfuerzo que se hizo para crecer, para que el partido creciera, para que la vida institucional del partido pues se extendiera, para pasar de ese partido de los comités familiares a los espacios institucionales, a tener casa propia en los distintos territorios. Y me tocó también que el dirigente juvenil fuera Carlos Gelista cuando entró al PAN. Recuerdo esa época y pues tiene un valor enorme y un significado. Por supuesto que luego cuando me toca ser dirigente juvenil, Carlos es el presidente del partido con el que compartí los muchos años que me tocó estar en la dirigencia, aunque yo ya me quería ir. Ahí me fueron recorriendo otro poquito, siempre por las broncas internas cambian los planes, pero con Carlos tuve una extraordinaria relación como dirigente, siempre mucho apoyo, y por lo cual pues yo me siento muy agradecido de haber compartido pues este tiempo con ambos y hacer equipo con Carlos. Más adelante me tocó, por supuesto, con Mariana, que fue mi coordinadora en la Asamblea Legislativa, y aprendiendo mucho de su talento, sobre todo de su fuerza, de su vitalidad, cómo lucha y defiende causas. Realmente reconocerte la pila que tienes, Mariana, en los espacios que ocupas, eres incansable. Y por supuesto, y a mí me tocó también con Obdulio, pues ser su secretario general cuando él fue dirigente. Entonces también de ahí aprendí pues toda esta planificación del trabajo territorial, todo este esfuerzo que hizo por transformar el rostro del PAN, de un PAN metido en la dinámica interna, por un PAN mucho más comprometido y arrojado a las causas sociales y de mucho más contacto con la gente. Realmente a todos me tocó tenerlos como jefes y aprenderles mucho, por lo cual pues me siento complacido. Y la verdad es que también con
tanto con Gonzalo, con Mariana y con Carlos compartimos una gran etapa como diputados en la Asamblea Constituyente. Y esto fue también pues un reconocimiento a la labor de los dirigentes del PAN que fueron integrados en esta etapa. En ese momento mi querido Julio no pudo ser porque era funcionario de la alcaldía, pero en Miguel Hidalgo, pero bueno, era la jefatura delegacional. Pero bueno, a mí me tocó una etapa bien difícil, la verdad. Yo creo que me tocó como las circunstancias que vivió Gonzalo, porque nosotros nos tocó una dirigencia del partido sin el PAN en la presidencia. Nos tocó ser oposición sin poder. Digo, no estuvo fácil para los otros porque de tener a la jefatura de gobierno de rival no era un asunto sencillo. Pero me toca una etapa muy difícil porque a mí me toca la oposición que pierde la elección presidencial, ¿no? Me toca estar dirigiendo el partido justo cuando acabamos de perder en el 2012. Y la verdad que el ánimo del partido fue uno de los primeros desafíos que yo me planteé como objetivo. Cómo revitalizar al PAN, cómo regresar el ánimo del PAN, cómo no dejar que el PAN se hundiera en una posición derrotada, como si ya no hubiera más futuro, porque ya perdimos la elección presidencial, como si hubiéramos perdido la batalla y como si hubiéramos perdido ya nuestro fin en la tierra, nuestra finalidad, nuestro propósito. Y déjenme decirles que pues lo viví, lo sentí muy fuerte y fue impactante para mí. Vivir la primera cena de Navidad del PAN después de esa elección presidencial, se sentía el ánimo como si estuviéramos en un funeral, porque no era solamente perder la elección, era ver los rostros de la desesperanza en muchos militantes y en muchos dirigentes, la angustia, la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le decimos a la gente que somos opción si nos acaba de ganar el PRI contra el que combatíamos y además el PRI de Peña Nieto, que ya después conocimos su historia de corrupción? Yo recuerdo que en ese tiempo decían, no, estos cuates ya llegaron para quedarse, no se van a quedar 12, 20 años, no, ya toda la vida, ¿no? Ya no lo van a soltar. Bueno, y en la ciudad la historia era más trágica, que Miguel Ángel Mancera ganó con casi el 60%. Decíamos, ya, y estos cuates también ya se quedaron aquí. Yo en algún momento en una entrevista me decían, ¿cuál es uno de tus objetivos electorales? Pues acabar con las tribus que gobiernan la ciudad. Pues sí, lo hicimos. Acabamos con las tribus. Bueno, no acabamos nosotros, acabó Morena con las tribus. Acabaron las tribus del PRD de ese momento. Y al final de cuentas, la historia con la que comenzamos, ¿no? Con esta impresión de que el poder de quien conquista en ese momento, pues es prácticamente... lo veíamos casi como si fuera eterno, ¿no? Como si fuera imposible de arrebatarse. Y al final de cuentas todo cayó. Pero en ese momento el ánimo era de luto, teníamos un partido de capa caída. Por eso la frase con la que inicio el periodo era un partido competitivo, orgulloso de su identidad, porque teníamos que apostarle a ser un partido que estuviera presente en las calles, pero que no se olvidara de su fuerza interior, que fuera orgulloso de su ser. Porque yo sí encontré en el PAN una enorme fortaleza en su historia, en su pensamiento, en su doctrina, en sus personajes. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con un amigo que estaba haciendo una investigación sobre el PAN y me decía, yo no entiendo cómo el PAN subsiste durante tantos años perdiendo elecciones. O sea, esa es de verdad una gran pregunta, ¿cómo puede subsistir, ¿no? Y permanecer y luego crecer? O sea, ¿cuántas décadas pasó perdiendo elecciones? Y tú te das cuenta que no es solamente qué fórmulas articulas para competir electoralmente, sino cómo mantienes la vida orgánica del partido. Yo creo que ahí la clave está en la militancia, en los procesos internos, en mantener vivo al partido con diversas actividades que van nutriendo
del pensamiento del PAN, porque no es solamente el pensamiento de quienes elaboran los documentos, fuerza, de quienes escriben en las publicaciones, sino es lo que pensamos los militantes y lo que los militantes compartimos sobre la idea de lo que sucede en la ciudad y de cómo debe cambiar la ciudad. La vida interna del PAN tiene un enorme valor para mantener una organización. Y por eso, uno de los retos para mantener el ánimo es, primero, reconocernos a nosotros que perdimos una elección, pero así como de repente cuando te tropiezas puedes llegar a traer la autoestima medio baja, pues haces tu ejercicio de reflexión y te das cuenta que no todo está mal, y entonces haces tu reflexión y tienes que encontrar tus fortalezas y te das cuenta de las enormes fortalezas que tiene el PAN en todos los distritos y en todos los rincones. Pero además de todo el legado de historia, de personajes heroicos y de pensamiento, pues todavía hay un panismo dispuesto a seguir luchando. Pero había que revitalizarlo. No era solamente un asunto de discursos, implicaba mucha convivencia, mucha integración, encontrar esos eventos emotivos. Por ejemplo, las cenas de Navidad, el Ejército Azul, todas estas reuniones con los militantes para darles sentido de causa, las reuniones con la militancia en los comités delegacionales que se hicieron, rescatar el Ángel de la Independencia como un espacio icónico que a lo mejor muchos cuestionaban, ¿y qué valor electoral tiene? No tiene ningún valor electoral, pero si somos una familia, pues las familias se reúnen y conviven, porque no nada más nos reunimos para trabajar y para ganar elecciones, sino para también rescatar pues nuestros momentos importantes. Y un momento importante para el PAN es su fundación. Y el símbolo del Ángel de la Independencia, pues nos da una altura, era un espacio, además de reconocimiento público, para mí era una imagen muy importante del PAN en la víspera de ganar la presidencia de la República. Es más, fue el espacio donde celebramos la victoria en las urnas. Tiene mucho significado. Por eso, esos eventos que parecerían poco relevantes electoralmente tienen mucho significado como familia. La carrera de Gómez Morín, los cursos en los comités directivos delegacionales. Y por el otro lado, para hacer un partido mucho más competitivo, hicimos todo un trabajo de recapitulación de propuestas derivadas de organizaciones civiles para poder aterrizar una plataforma que no fuera la elucubración del director de la fundación, sino que recogiera causas y que recogiera ese sentir de las organizaciones y de los distintos grupos organizados. Porque sí creo que el partido no solamente pues es presentar buenos candidatos, sino tratar de contagiar pues, su propuesta. Y la propuesta no puede ser la propuesta que a nosotros nos gusta, sino la propuesta de lo que la gente y de lo que las organizaciones están pidiendo. Y al final de cuentas yo, después de todo, rescato pues una gran labor política que hicimos todos los actores, ¿no? Yo les reconozco a todos los que nos ayudaron, porque tuvimos una dirigencia en donde pues aminoramos el conflicto interno, ¿no? Yo prácticamente puedo decir que llegamos a una etapa de mucho diálogo en donde muy poco pisamos los tribunales para resolver los conflictos con la dirigencia. Atravesamos una etapa también difícil internamente. A nivel nacional, un conflicto fuerte entre la dirigencia nacional y el liderazgo del expresidente Calderón, que generó mucha tensión en el partido. Pasamos también a un partido que dejó de tener asambleas y que pues empezó a innovar con estos centros de votación. La verdad, estos centros de votación en donde los candidatos se elegían, eso fue antes, pero me tocó ya vivir esto y cuestionarlo. Estos centros de votación
en donde eliges a los candidatos, hacen que pierda como la esencia de las decisiones del partido. Las asambleas y las convenciones generaban una experiencia en los procesos de toma de decisión del PAN, porque se vivía la porra, se vivía el entusiasmo, se escuchaban a los oradores, se escuchaban a los candidatos, y son uno de los elementos que yo rescataría del PAN, que podrían ayudar a revivir el entusiasmo de ser panista. Porque al final de cuentas, como militante, no quieres necesariamente ser candidato, pero sí quieres formar parte de las decisiones y estar ahí, y conocer a tus candidatos, a presidentes, a diputados, a jefes de delegación, alcaldes en este caso, antes eran jefes delegacionales. Y convencer a partir de los discursos y conocer las propuestas y sentir la pasión de la contienda interna. Cosa que con los procesos internos de votaciones, de centros de votación, pues se ha perdido. Pasamos también, yo creo que a un partido en donde la apertura de las afiliaciones tuvo efectos buenos y malos, porque se utilizaron las herramientas tecnológicas para generar cursos de inducción. A mí me parece que uno de los procesos importantes de afiliación al PAN, pues es el indoctrinamiento. Es el poder participar en estos cursos de inducción para primero para conocernos y para conocer qué es el PAN. Apoyar esta parte me parece que no nos ha llevado al mejor de los caminos. El panismo no debe ser nada más un panismo de lista, sino tiene que ser un panismo de participación en el que nos involucremos y nos conozcamos. Me toca finalmente, en esta primera etapa de la dirigencia, participar en el Pacto por México, en las reuniones que se hacían desde la dirigencia nacional para impulsar la reforma política de la ciudad, que luego tuvo un trance fallido ahí en el Senado, pero ahí quiero reconocer la gran labor que hicimos, mi querido Gonzalo, porque estuvo conduciendo todo el trabajo de gabinete de la reforma política del PAN de la ciudad, recogiendo su experiencia como dirigente y como actor protagónico de los procesos de reforma política en otra época. Y la verdad estuvimos haciendo muy buen equipo, mi querido Gonzalo, dando la batalla a tirones, conciliando con los actores internamente, y luego se nos regó todo, pero al final concluimos con esta reforma política de la ciudad que nos llevó a la Asamblea Constituyente. Fue un muy buen episodio. Todos apostaban a que esa reforma política no iba a pasar, porque decían, ay, esa reforma política la ciudad llevan 20 años, ¿no? Peleándola, o 15 años. No va a pasar, no es puro cuento. Y sí pasó. De ahí participaron nuestros senadores, ahí participó nuestra senadora Mariana Gómez del Campo. Y bueno, ahí estuvimos en esa etapa tan importante de la historia de la ciudad. Pasó la reforma política y con ello se dio paso a la elección de la Asamblea Constituyente. Y ahí viene nuestra prueba de fuego, ¿no? La de la electoral, ¿no? Donde pues ganamos obviamente con el liderazgo de Xóchitl Gálvez y de todo el equipo de Miguel Hidalgo. Se ganó la alcaldía de Miguel Hidalgo, pero perdimos terreno en la ciudad. La verdad, la cosa estaba muy, muy difícil y el liderazgo de Morena creciendo, pero no llegaba a los niveles. Lo peor del caso es que nos fuimos a un cuarto lugar terrible. O sea, las cosas para el PAN no estaban fáciles. Sin embargo, nos dio aliento el recuperar terreno, el recuperar la alcaldía en Miguel Hidalgo con Xóchitl Gálvez. Y ahí participó Obdulio, participaron muchos panistas, el PAN de Miguel Hidalgo se unió para apoyar a Xóchitl, y eso permitió la victoria. Además que Xóchitl hizo una extraordinaria campaña para levantar el ánimo del panismo. Finalmente voy a una elección, a la elección de los militantes, por primera vez, y vamos con algunas ideas muy claras sobre la oportunidad que teníamos para cambiar la ciudad desde la Asamblea Constituyente.
Nos toca enfrentar la campaña de la constituyente, así como entramos, nos tocó organizar la campaña, ya teníamos experiencia de una campaña, luego nos tocó otra, entonces me tocaron a mí como dirigente 2 elecciones y 3 campañas. La Asamblea Constituyente, que fue verdaderamente pues una gran experiencia, porque no tuvimos candidatos en territorio, no tuvimos candidatos de mayoría, todos eran plurinominales, pero a todos les pusimos su propaganda y de todos a darle y a chambear, y la verdad es que muchos de los que estaban en el último lugar de la lista eran los más entusiasmados, le echaban muchas ganas, tenían su gran oportunidad de participar como militantes, a nadie se le engañó, se le dijo, estás en un lugar que muy probablemente no va a pasar, pero querían formar parte de la historia y de ese testimonio de lucha del PAN. La verdad es que a todos los militantes que estuvieron ahí participando en esa campaña de la Asamblea Constituyente, yo les agradezco muchísimo porque se rifaron e hicieron que el PAN tuviera una muy buena presencia. Pasé una etapa muy difícil, la verdad, en el inicio de la segunda dirigencia, muy difícil, se las quiero compartir. Pues esta pérdida de terreno electoral no solamente nos llevó pues a decir, híjole, las cosas se están poniendo más difíciles, sino las cosas se pusieron difíciles económicamente porque hubo un recorte importantísimo a las finanzas del PAN en la ciudad, y para muchos a lo mejor hablar de dinero, dicen, pues, ¿y eso qué? No, pero era la preocupación de cómo sostener el trabajo de nuestros comités delegacionales, cómo cuidar también el trabajo de la gente, de mucha gente, de la gente que trabajaba de muchos años en el comité regional. Y la verdad eso no me dejaba dormir, porque yo no quería recortarles el sueldo, yo no quería afectar sus condiciones laborales. Era una cosa que de verdad me la pasé muy mal, pero le encontramos la salida haciendo ahorros, prescindiendo de lo que no se necesitaba. Es más, hasta el azúcar del comité regional lo dejamos de comprar, y ahí sí hubo un gran esfuerzo de quien fue mi tesorero, porque me ayudó muchísimo para encontrarle la salida. A lo mejor son minucias, pero son de las cosas que luego como dirigente no te dejan dormir. Dejar sin trabajo a la gente es lo más preocupante que puede tener alguien cuando encabeza un liderazgo político. Pero cuidamos el trabajo de la gente, eso fue lo más importante. Y ya luego nos fuimos a la campaña, nos dio mucho aliento la campaña de la constituyente, ahí estuvimos, la verdad, participando muy bien, y tuvimos una gran bancada con personajes de primera línea, de las senadoras, diputados federales, los que fuimos, ¿cómo les decíamos, Gonzalo? Los electos, porque teníamos 2, ¿no? Aquí entre nos, los selectos, que eran los seleccionados, y los electos, los que nos eligió la ciudadanía. Los electos eran los que venían de los poderes, ¿no? Ciudadanos, los representantes. Nosotros éramos los del pueblo, mi querido Gonzalo. Y entonces, pero teníamos la verdad es que muy buen ambiente, y además una gran bancada de personajes de los cuales aprendimos mucho y nos ayudaron mucho a dar un buen papel en la Asamblea Constituyente. La verdad es que logramos cosas fundamentales. De entrada, yo recuerdo la anécdota con Carlos en el diseño de las reglas para la discusión de la Constitución. Porque el gobierno quería que discutiéramos la Constitución en fast track, ¿no? Y traían su plan de reglas. Y nosotros hicimos fuercitas y planteamos nada más que se hiciera la votación de la Constitución artículo por artículo. Con eso, la verdad es que fue una decisión que salió de la bancada. La bancada decidió, a ver, ¿cómo jugamos estratégicamente? Vamos a jugar con nuestro poder de veto. Porque si nosotros vamos a la votación artículo por artículo, vamos a tener más incidencia. Ahorita no voy a explicar por qué. Pero diseñamos unas reglas en donde el PAN iba a tener más incidencia, y fue a partir de verdad de la experiencia del grupo que dijeron, en eso hay que dar la batalla. Y en eso dimos la batalla y logramos algo que nadie se hubiera imaginado, ni el jefe de gobierno se lo hubiera imaginado. Logramos que la Constitución saliera por consenso, porque se rompieron estos bloques que seguramente se hubieran construido si hubiéramos tenido otras reglas. Seguramente si hubiéramos tenido las reglas de votar en lo general y luego en lo particular, se hubieran construido un bloque contra Morena, y hubiera tenido un tallón de legitimidad en la Constitución.
Y lo logramos hacer por consenso, por este diseño de reglas. Porque se conformaron bloques no en torno a los colores, sino en torno a los temas. Y veíamos cómo se conjugaban distintas fuerzas políticas en distintos temas para defender causas. En muchas fuimos con Morena, en otras fuimos con el PRI, en otras fuimos con el PRD, en muchas fuimos contra el PRD, en muchas fuimos contra el PRI, en muchas fuimos contra Morena, pero no estábamos alineados en bloques preconcebidos. Se discutían los temas. Eso tuvo un enorme valor y eso fue aportación de la bancada del PAN. Y ya dimos la batalla en la constituyente, salió la constitución y logramos cosas importantes en la asamblea constituyente. Al final de cuentas, de la última etapa de mi dirigencia, me corresponde algo que la verdad a mí me puso a pensar. Las alianzas. No era nada sencillo pensar una alianza con quien habíamos peleado, contra quien habíamos peleado. Y ahí aplicó el bien mayor, ¿no? Y el bien mayor era enfrentar a este movimiento que está atentando contra las instituciones, que implica un cambio de régimen. No era pelear contra un partido, era pelear contra un régimen. O sea, no está, y por eso entender la alianza no era nada sencillo, pero era lo que necesitábamos para enfrentar a lo que nosotros consideramos como la amenaza, que era Morena. Al final de cuentas, las cosas salieron así. No pudimos ganarles con todo y que sumamos fuerzas con quienes habíamos sido antagónicos. Fue difícil, ¿eh? No fue nada sencillo. Pero estábamos pensando en el bien mayor. Y yo creo que hoy el PAN está en una posición de gran oportunidad. Yo siento una revaloración del PAN. Ya la gente experimentó todos los partidos en el poder y en muy poco tiempo se ha dado cuenta del fracaso que han sido quienes durante más de 20 años le sembraron esperanza. Y yo estoy convencido que la Ciudad de México, que fue la puerta por donde entró la izquierda a gobernar el país, va a ser la puerta por donde van a salir. Porque no tengo la menor duda de que de tantos años de sembrar esperanza y en poco tiempo generar desilusión, de aquí los van a sacar a patadas. Estoy convencido que el futuro sí es del PAN, lo veo en esta revaloración. Y sí tenemos que hacer mucho trabajo con nuestra militancia, tenemos que involucrarnos más. Yo sé que ahorita es poco viable reunirse, pero en la medida que podamos hacer estas reuniones y platicar y compartir experiencias, hagámoslo. Y en la medida que quienes se animen con todo el cuidado pues, a salir a la calle, pues ya hay que salir a la calle, no hay que perder la oportunidad de reconquistar el terreno perdido. Hay que hacerlo, hay que animarnos. Tenemos de verdad una ciudadanía que está ávida de escuchar alternativa, porque esta ciudad, y yo creo que esta elección se va a partir en dos, en quienes quieren refrendar a Morena y quienes definitivamente, arrepentidos o no, pues quieren que las cosas ya no sigan así. Y yo creo que hoy ya no hay un votante ingenuo e iluso que se va con falsos discursos. Ya hay un votante bastante sensato que se puede dar cuenta y que puede valorar a quienes han estado, quienes lo han hecho mejor, quienes lo han hecho peor, y a ese llamado estamos. De la mano de nuestros militantes y a darle, porque creo que el futuro, mi querido presidente Ataide, pues es nuestro, y a ti como dirigente te va a tocar encabezar seguramente muchas victorias y una nueva época de esperanza para el PAN. Yo estoy convencido de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mauricio. Como bien mencionas, la historia del PAN no solo son los episodios electorales que ha vivido el partido, sino principalmente es la participación y la vida partidista de todas las personas que integran nuestra valiosa militancia. Muchas gracias, coordinador. Gracias. Y para finalizar, no sin antes hacer mención que los periodos que acabamos de escuchar y los que
también existieron de 1939 al periodo de Don Gonzalo. Los pueden ustedes consultar en la obra escrita que realizamos en los 80 años de vida del partido en la ciudad. Lo pueden adquirir el libro en el comité regional en cuanto termine la pandemia. Ahí van a encontrar la historia completa que la presidencia del presidente Andrés Ataide editó para que pudiéramos conocer toda la militancia, la gran historia en 800 páginas de vida de nuestro partido en la ciudad. Y ha llegado el momento de escuchar a quien el día de hoy nos convoca y quien por mandato en las urnas de la militancia es el actual presidente de nuestro partido, el maestro Andrés Ataide Rubiolo, que nos compartirá un mensaje con motivo de los 81 años de nuestro partido que actualmente él encabeza. Presidente, buenas noches, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, querido Rodrigo, por supuesto a Mariana, a don Miguel, que estoy seguro nos está viendo, a Gonzalo, Carlos, Obdulio y mi querido Mau. Hoy el PAN de la Ciudad de México no se entiende sin ustedes, como estoy seguro que hoy ustedes no se entienden sin haber sido presidenta y presidentes del PAN en la Ciudad de México. Es por eso que no me canso de repetirlo. Hoy por hoy definitivamente soy un tipo muy afortunado. Saludo, por supuesto, también a todas y a todos los que nos acompañan desde sus casas u oficinas en esta transmisión. Quiero comenzar otorgando un reconocimiento a las y los militantes que han partido por la crisis sanitaria. Organizaremos en su momento un evento dedicado a ellas y a ellos y mando, por supuesto, también un fuerte abrazo a todas sus familias. Quiero platicarles un poco sobre la fundación de nuestro partido, pero con énfasis en las condiciones en que se dio y cómo eso nos puede ayudar a fortalecer los esfuerzos del panismo hoy en día. Acción Nacional no tiene una sola fecha de su fundación. Las y los panistas tenemos la referencia de las jornadas del 14 al 17 de septiembre de 1939, 4 días como las fechas de instalación de la Asamblea Constitutiva de Acción Nacional y también la aprobación de sus principales documentos. Esa fecha coincide desde entonces con nuestras fechas patrias celebradas desde hace más de 200 años. Bien podría contraponerse, pero vaya que no. Cívicamente celebramos la patria, pero las y los panistas también podemos celebrar ese instrumento para que el país mejore. Sobre 1939, creo que fueron 2 los principios fundamentales de esa asamblea. Primero, y muy importante, la libertad de dialogar y de discernir. Y segunda, la democracia propiamente dicha. Antes que los grandes principios que son el aporte de este partido a la política mexicana, se discutieron y votaron para ver si la asamblea ahí reunida en el Frontón México los aprobaba y los hacía además columna vertebral de esta organización. Hubo diálogo antes que principios, hubo votaciones antes que estatutos, no fue un dictado de nadie. Y eso es lo que hoy en día me sigue poniendo la piel chinita, y más cuando vivimos hoy por hoy modelos de gobierno que no ven las cosas igual. Repito, hubo diálogo antes que principios, hubo votaciones antes que estatutos. Se discutieron estatutos, doctrina y programa de acción política y se votaron hasta que no fueran por unanimidad. Aquí cabe preguntar quiénes discutían y votaban. Las y los delegados, que son la primera militancia. Las personas, mujeres y hombres que habían mostrado la convicción y la decisión de echarse encima desde el gobierno federal hasta la policía de su municipio para que sospecharan o los siguieran en su actividad política, los hostigaran e incluso les cerraran la puerta en sus actividades profesionales. Esa primera militancia nos puede enseñar esos elementos fundacionales. La capacidad de abonar en la discusión interna del partido, con las bases más sólidas de argumentación y técnica, y esa democracia tan vibrante que incluso le votó en contra a Gómez Morín cuando él impugnaba por la abstención electoral en 1940, pero la asamblea dijo participación. Ciertamente lo que dio luz a nuestros principios fue la pluma humanista de Efraín González Luna. Y lo que dio origen a nuestra organización y estatutos fue la precisión del diseño institucional de don Manuel Gómez Morín, pero solo pasó del papel a la obra cuando la militancia lo discutió y lo votó, nuestro ideólogo y nuestro arquitecto, los dos igualmente importantes, los dos igualmente necesarios. Tras ese breve recuento de 81 años, aquí nos encontramos hoy,
Allá afuera y en muchos hogares de quienes hacen el favor de escucharnos, han entrado los efectos de una pandemia que en al menos 70,000 familias, según cifras oficiales, ha terminado en luto. Y frente a tal panorama, se sabe y se sufren las crisis económica, sanitaria, de seguridad y también de confianza en las propias instituciones. Ante tales hechos, algunas voces piden la no politización, que los partidos políticos se abstengan de abordarlas, incluso de proponer algo para contrarrestarlas. Durante toda la crisis sanitaria, se han sugerido respetuosamente ciertas medidas para que el sistema de salud nacional y de la Ciudad de México mejoren su respuesta a la pandemia, y previa acusación de motivaciones partidistas, les han cerrado la puerta a todos. Hay que recordar, hace pocos días, en las presas de Chihuahua, los productores agrícolas han pedido la suspensión del envío de aguas a Estados Unidos a razón de que compromete el suministro de las mismas en sus cosechas de los próximos meses ante las sequías que se han prolongado. ¿Y qué pasó? Previa acusación de motivaciones partidarias y de enviarles a la Guardia Nacional, les cerraron la puerta en la cara. Hace unas semanas, no muchas, en la revista Nexos, se ha venido reportando el subregistro de muertes por COVID-19 en la Ciudad de México, con base en una importante fuente, la única, las actas de defunción del registro civil. Resulta que hay un exceso de mortalidad en los meses acaecidos en la pandemia. Por otro lado, su director, Héctor Aguilar Camín, es firmante de una carta colectiva que condena la concentración del poder y precisamente la negación de la pluralidad que existe en el país. Acto seguido, previa acusación de motivaciones partidarias y con pretexto de una multa, es inhabilitada cerrándole la puerta en la cara para contratar publicidad de todas las instituciones públicas del país. Lo anterior sugeriría que ser partícipes de una organización política atrae, de facto, la nulidad de nuestras opiniones, propuestas y protestas. Algunos casos en la historia pueden justificar esa impresión, pero menos ahora que nos enfrentamos a un gobierno partidario y partidista. Que eso no nos desanime. Nosotros hoy, como en la propia Asamblea Fundacional, tenemos voz y voto. Que nuestra voz tenga los argumentos más válidos posibles y nuestro voto en las cámaras, en las calles y en las colonias tenga el mismo valor que el de todas y el de todos. Esas motivaciones partidistas que nos pueden acusar, con las que han acusado a miles de mexicanas y mexicanos que han disentido con este gobierno federal y local, no son, en el caso de nosotros, de Acción Nacional, oscuras o sospechosas. Lo que nos une son los principios. Eso nos hace un partido, una parte de México, de la ciudad. Esa motivación partidista es la idea de ciudad que tenemos, que no es imposición de alguien, sino que es construcción colectiva, permanente, de militancia, de vecinas y vecinos en su legítimo derecho de buscar hacerla realidad. Y ahí reside la importancia de no ser militante, sino de hacer militancia. No ser, sino hacer. En verbo y no en sustantivo. Y por eso hemos decidido reconectarnos con la militancia, no en discurso, sino en los hechos, con inclusión e intentando escuchar siempre a todas y a todos, haciendo reuniones con la militancia de la ciudad de manera mensual y ya también en los comités directivos, y abriendo la cena de Navidad a quien quiera ir, y no solamente a quien quiera y pueda ir. De antemano, ofrezco una disculpa si en alguna ocasión no he contestado una llamada o no he respondido un mensaje. Lo que nos respalda, pues, es nuestra historia. Muchas de las grandes instituciones que tenemos hoy, algunas con logros no tan tangibles, otras que podemos percibir incluso en nuestras propias manos, como la credencial para votar con fotografía, y otras instituciones, leyes y políticas públicas, han sido logros de Acción Nacional. Sabemos hacer gobierno, sabemos hacer leyes, sabemos implementar políticas públicas, no de las que dependen de un solo hombre o de una sola mujer, sino aquellas que dependen de las instituciones o de la voluntad, la voz y el voto de las y los que se asumen parte de una organización, de las y los electores que invariablemente nos otorgan su voto y de los que aún también no lo hacen. Imagínense los que vieron cumplir Acción Nacional
61 años, es decir, en el 2000. Tanto ha pasado y de cierta manera tan rápido hemos llegado a los 81 y así en el mismo ritmo, estoy seguro, estaremos hablando próximamente de los 100 años. No tengamos duda de eso. Muchísimas gracias a don Miguel, a Gonzalo, a Carlos, a Obdulio, a Mariana y a Mauricio. De todos aprendí, por lectura o por vivencias, pero de todos aprendí. Gracias, Rodrigo, por organizar y ejecutar tan importante evento. Me lo llevo definitivamente en mi memoria de largo plazo. Y sepan todas y todos que tengo muy claro que el reto y el compromiso es solo uno, que el PAN de la Ciudad de México crezca. Ahí están enfocadas todas nuestras baterías y les digo algo, estoy seguro que lo conseguiremos, pero depende de nosotros y de nosotras conseguirlo. Sigamos trabajando en unidad y con paridad, con claridad en que nuestra visión es construir ciudadanía y en defensa siempre de las causas sentidas de las y los capitalinos. Concluyo este mensaje diciéndoles que hoy escuché con muchísima atención el segundo informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y evidentemente no me queda de otra, pero además lo hago con muchísima convicción. Lo contrasto con el gobierno de la alcaldía de Benito Juárez que encabeza Santiago Taboada. Y dicho esto, no me queda duda que en la Ciudad de México sí hay de otra. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Sin duda, no ser militancia, hacer militancia, en verbo, no en sustantivo, como poéticamente nos lo dices. Gracias por tus palabras, presidente Andrés. Bien nos decía Carlos Castillo Peraza en 1997 sobre nuestra Ciudad de México que nadie será tan sabio como para conocerla y abarcarla. De lo único que somos capaces es de amarla. Así que de forma virtual, pero con mucha mística y vocación, quiero invitarles a que entonemos aquella melodía que nos une como militancia. El himno de nuestro partido con motivo de los 81 años de vida política a nivel nacional y en la Ciudad de México. Vamos a escuchar con todo respeto el himno del partido. Al oír nuestro
Listo. ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva! ¡Viva el PAN! ¡Viva ¡Viva! nuestra ¡Viva! militancia! ¡Viva! 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 Muy bien. Muchas gracias a Gracias, todas las don personas que Gonzalo. nos acompañaron. Agradezco Gracias, la participación y amabilidad de cada uno de nuestros exdirigentes y exdirigentes regional y, por supuesto, de toda la querida militancia que nos está viendo desde sus hogares. Decirles que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y concentración en la elección del próximo año. Y, por supuesto, que no se olvide que con el Partido Acción Nacional sí hay de otra. Buenas noches. Eso. Estén bien, gracias. Buenas noches. Buenas. Gracias. Gracias, presidente. Bye, bye. Gracias.